Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a retomar el tema que iniciamos en la anterior clase. Tengo anotado que estábamos, el tema número 3 relativo al sistema normativo en el derecho internacional privado, las normas de derecho internacional privado y la codificación del derecho internacional privado. Hemos abordado hasta la lámina número 19, relativa a las conferencias panamericanas, es decir, cómo fue el desarrollo del derecho internacional privado a lo largo del tiempo, las iniciativas americanas y la codificación del derecho internacional privado en América. Ya hubimos repasado las iniciativas de Montevideo, emprendidas por los gobiernos uruguayo y argentino, en el siglo XIX, las iniciativas, que se dieron en ese marco y las que llevaron a la aprobación del Código de Bustamante, que se dieron también en un contexto más amplio, América Latina y el Caribe, y el Código de Bustamante, que fue aprobado en la sexta conferencia americana. Estas conferencias panamericanas vienen a ser una de las iniciativas más importantes en el desarrollo no solo del derecho internacional privado, sino también del derecho internacional público, porque en este marco se aprueban importantísimos tratados y convenciones internacionales, tanto en materia de derecho internacional público como derecho internacional privado con el Código de Bustamante. Se inician en el 1800, fines del 1800, justamente casi de manera simultánea con la iniciativa de los tratados de Montevideo de 1889, de manera simultánea prácticamente. Entonces se inician por iniciativa del gobierno norteamericano,
y la primera conferencia panamericana se realiza en Washington en el año 1889. Casi al concluir la Convención de Montevideo, donde se aprueban los tratados de Montevideo. Es por eso que en esta primera conferencia americana los estados recomiendan que adherirse a los tratados de Montevideo, ¿no? No obstante que ellos también estaban orientados, su objetivo, a aprobar también un tratado o un código de derecho internacional privado. Son importantes las conferencias panamericanas porque bajo este consenso se da el primer hito, el primer antecedente o precedente para, en realidad, para lo que hoy es la OEA. Es decir, es el punto de partida de la OEA en 1889. Por eso se dice que la OEA es el organismo más antiguo que hay en el mundo, porque su punto de partida está en la primera conferencia panamericana celebrada en 1889, cuando los países asistentes crean la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Se crea este organismo como Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y 7 años después, se transforma en la Unión Panamericana de Estados, y en 1948 se transforma en lo que hoy conocemos como la OEA. Pero el punto de partida es 1889, con el surgimiento de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. La segunda conferencia panamericana se realiza en México el año 1902. Se aprueban convenciones muy importantes referidas a distintos temas de derecho internacional público y derecho internacional privado. A ver, ¿qué me dicen en este? De derecho internacional público y derecho internacional privado. Por ejemplo, está la Convención para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la Convención sobre el Ejercicio de las Profesiones Liberales, Tratado sobre Extradición y Protección contra el Anarquismo y la Convención relativa a los Derechos de Extranjería. La tercera conferencia panamericana también es relevante. Destaco al igual que la primera, porque se lleva a cabo en Río de Janeiro, y es donde se crea la Junta Internacional de Juristas, que hoy conocemos como Comité Jurídico Interamericano, un organismo también que ya tiene más de un siglo y cuarto de existencia, y que es parte de la Organización de Estados Americanos. A esta Junta Internacional de Juristas, el año 1906, se le encomienda elaborar el Código de Derecho Internacional Privado y el Código de Derecho Internacional Público. Vamos a ver que efectivamente alcanza el objetivo de elaborar el Código de Derecho Internacional Público, no así un Código de Derecho Internacional de Derecho Internacional Privado, no así un Código de Derecho Internacional Público, porque prácticamente una tarea casi titánica el poder codificar todo el derecho internacional público, que por cierto
a lo largo de su historia, de su desarrollo, es una materia muchísimo más amplia que el derecho interno de los estados. La cuarta conferencia panamericana se celebra en Buenos Aires el año 1910 y se suscriben tratados sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y fábricas. La quinta conferencia, ustedes se van a dar cuenta que estas conferencias se realizaron en diferentes ciudades de los países latinoamericanos, tanto en Sudamérica, Norteamérica, empieza en Norteamérica, en Washington, luego van rotando hacia los países sudamericanos, y vamos a ver que también una de esas conferencias se realiza en La Habana, Cuba. La cuarta conferencia en Buenos Aires, el año 1910, se suscriben tratados sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales. La quinta conferencia panamericana se realiza en Chile en 1923. Se designa a los delegados ante la Comisión de Juristas de Río, encomendándoles la preparación de una serie de tratados. La sexta conferencia panamericana se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Es una de las más importantes porque en ella se aprueba la Convención sobre Derecho Internacional Privado, suscrita el 20 de febrero de 1928, y mediante la cual los países aprueban y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado, denominado también Código de Bustamante, en homenaje al principal proyectista de este código, el jurisconsulto cubano Antonio Sánchez Bustamante y Sirve. Una obra magnífica que hasta el día de hoy está vigente y vincula en materia de derecho internacional privado a la mayoría de los países de América Latina, particularmente América del Sur, América y América Central, y el Caribe también, porque está Cuba. Además, se aprueban otras convenciones relacionadas con diversos temas: la Convención sobre Aviación Comercial, la Convención sobre la Unión Panamericana, la Convención sobre Tratados, convenciones sobre la condición de los extranjeros, las convenciones sobre funcionarios diplomáticos y consulares, que más pertenecen al área del derecho internacional público, con la Convención sobre Asilo, está en ambas esferas, derecho internacional público como derecho internacional privado, y otras de importancia significativa en el proceso de codificación del derecho internacional privado. Luego de esta sexta conferencia, y aquí es importante hacer notar que Bolivia ratificó el Código de Bustamante, por lo tanto quedó vinculado a ambos instrumentos internacionales en materia de derecho internacional privado, tanto Tratado de Montevideo de 1889 como Código de Bustamante de 1928. La séptima conferencia panamericana se realiza en Montevideo el año 1933 y se aprueban convenciones relativas a diferentes temas: nacionalidad de la mujer casada, Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados en el marco del derecho internacional público, Convención sobre Extradición. Se crea la Comisión Internacional de Codificación del Derecho Internacional. Luego tenemos la octava conferencia panamericana, que se celebra en Lima el año 1938, donde se aprueban resoluciones relacionadas a los temas que se analizaron durante las anteriores conferencias, y se midió el desarrollo
que hubieron tenido, que tuvieron esos temas. La novena conferencia panamericana también de relevante importancia, porque en esta oportunidad, el año 1948, celebrada en Bogotá el año 1948, en ella se aprueba la Carta de la Organización de los Estados Americanos, mediante la cual se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA, y todas sus instancias políticas y jurídicas y organismos especializados dependientes de esta organización, con base, vuelvo a repetir, en lo que inicialmente fue la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y otros organismos especializados como el Comité Jurídico y la Comisión de Mujeres. Entonces, podríamos decir que estos tres organismos, la OEA como organismo interamericano, el Comité Jurídico como órgano de la OEA, la Comisión de la Mujer como parte también de la estructura de la OEA, son de los organismos más antiguos que hay en el mundo. Luego se llevó a cabo la 10ª Conferencia Panamericana, el año 1954, donde se aprueba la Declaración de Caracas, se reconoce el derecho inalienable de los estados americanos de escoger libremente sus propias instituciones en el ejercicio efectivo de la democracia representativa y sin la injerencia ni intervención de otros estados. Perdón. Estados americanos de ocupar libremente su propia. Muy bien. Entonces, en realidad, esta décima conferencia, en esta 10ª Conferencia Panamericana también se aprueban dos importantes convenciones sobre el asilo diplomático y sobre el asilo territorial. Se aprobaron en Caracas el año 1954. Bolivia no las ha ratificado, pero es necesario que las ratifique. Seguramente en cualquier momento lo harán, porque en el marco de estas conferencias se reconoce el asilo diplomático, es decir, el asilo en sede diplomática y también el asilo territorial. Países como Bolivia tienen una gran experiencia en este tema, han vivido situaciones político-históricas muy importantes, donde el asilo ha sido una institución muy utilizada. Y esto como en toda América del Sur, porque la inestabilidad política de la región ha llevado a que esa institución del asilo y del asilo diplomático que es propio de América Latina se fortalezca y se consolide en la región. Luego tenemos otras iniciativas en el marco del derecho internacional privado, y estas iniciativas están en la esfera del derecho de integración, los procesos de integración, pero se los considera como parte del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque los actores más importantes ahí son las personas físicas y también las personas jurídicas. Entre estas iniciativas tenemos la creación de la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que fue creada en el año 1960, suscrita por varios países, entre los cuales estaba Bolivia, la mayoría de los países sudamericanos. Luego tenemos el Pacto Andino, que se crea en 1969, con la participación de todos los países andinos, incluyendo Chile y Venezuela. Digo incluyendo Chile y Venezuela porque hoy ya no están en este organismo andino, que hoy
ha cambiado de nombre y se llama Comunidad Andina. Nació como Pacto Andino, pero hoy se llama Comunidad Andina. Luego tenemos el Acuerdo Latinoamericano de Integración, la Asociación Latinoamericana de Integración, creada en 1980, con base en lo que fue la ALAC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y aglutina a 12 países, entre ellos todos los países de Sudamérica, más México, México y Cuba. Entonces, son 12 países miembros. Luego tenemos el Mercosur, que como ustedes saben, se creó por iniciativa de la Argentina y el Brasil, iniciativa a la cual se unieron Uruguay y Argentina, y hoy por hoy es un organismo que sigue desarrollando actividades en el marco del comercio intrarregional. También están como candidatos para integrar el Mercosur, tanto Venezuela como Bolivia. Aún no son miembros plenos, pero el proceso está conduciendo a él. Y bueno, esas son iniciativas, sobre todo en el ámbito comercial. Luego tenemos también las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, que también se desarrollan en el marco de la Organización de Estados Americanos. Estas vienen a llamarse CIDIPS, por la abreviatura de Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado. Se han realizado 5 conferencias en las cuales se han aprobado diferentes convenciones en diferentes materias. Por ejemplo, en la CIDIP 1 se suscribieron 6 convenciones, una relativa a aspectos procesales como es la cuestión de exhortos y cartas rogatorias, también temas de comercio como cómo actuar frente al conflicto de leyes en materia de letras de cambio, de pagarés y facturas, sobre una convención sobre la circulación de cheques a nivel regional, también de una convención para la ayuda judicial respecto a la recepción de pruebas en el extranjero, el uso de poderes, el arbitraje comercial internacional, es decir, todos en diversas materias y materias muy importantes, muy importantes. Bolivia ha ratificado muy pocas de esas convenciones. Tenemos una segunda que se realizó, donde se aprobaron también un número de 8 convenciones referidas a diferentes temas procesales, temas comerciales, ejecución de sentencias extranjeras. La CIDIP 3 que se realizó en Bolivia, en La Paz, Bolivia, el año 1982, donde se aprobaron normas relativas a adopción de menores, a la eficacia de sentencias extranjeras, también temas referidos a ayuda y asistencia judicial, a cooperación judicial. Luego tenemos la CIDIP 4, también se aprueban convenciones muy importantes relativas a la protección de los menores sustraídos ilegalmente de sus territorios, una convención sobre contratos de transporte internacional, una convención sobre obligaciones alimentarias, es decir, asistencia alimentaria, en caso de divorcios, de separación, la asistencia alimentaria que debe un cónyuge al otro y a su familia.
y también en la CIDIP-5, convenciones sobre el tráfico ilícito de menores, el tráfico internacional de menores y el tema de los contratos internacionales. Es decir, son muchas las iniciativas que se han dado en el continente para la codificación del derecho internacional privado, pero los resultados no son los deseados, los esperados. De más o menos 20 convenciones que se aprobaron, no 20, más de 40 convenciones que se han aprobado en el marco de la CIDIP, son muy pocas las que están en vigor, muy pocas que han ratificado los estados, lamentablemente. El continente es, en relación a Europa, tiene una incipiente norma de derecho internacional privado desarrollada. Tiene un incipiente desarrollo, más bien, de las normas del derecho internacional. Eso respecto al tema 3, estimados jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, por favor háganla antes de que pasemos al tema 4 de la materia, que si no me equivoco es la aplicación del derecho extranjero. Si tienen alguna consulta, por favor, háganla. Les he adelantado que ha variado la estructuración de los temas en el sílabo de la materia, pero siguen siendo los mismos temas, solo que están distribuidos de manera diferente. O sea, se han reestructurado muchos de estos temas. Si no tienen ninguna consulta, pues me voy a permitir compartir el otro tema 4, que está referido a la aplicación del derecho extranjero. Entonces, estimados jóvenes, vamos a abordar el tema 4, que es la aplicación del derecho extranjero. No sin antes indicar que es muy importante establecer la diferencia que hay entre derecho extranjero y derecho internacional. No es lo mismo. El derecho extranjero es el derecho ajeno al derecho nacional. O sea, el derecho extranjero es el derecho de otro país. De otro país. Y el derecho internacional es el derecho común a muchos países. Por eso podemos hablar de derecho nacional, de derecho extranjero y de derecho internacional. Derecho nacional para nosotros los bolivianos
el derecho boliviano, derecho civil, derecho penal, derecho comercial, todas las materias que ustedes que conocemos. Derecho extranjero puede ser el ordenamiento jurídico de la Argentina, el ordenamiento jurídico del Perú, el ordenamiento jurídico del Brasil. Y derecho internacional son las normas internacionales comunes para los estados. Esa es la diferencia, porque muchas veces se confunden y creen que derecho extranjero es lo mismo que derecho internacional. No. Siempre que hablamos de derecho extranjero es que nos estamos refiriendo a un sistema jurídico que no es el nuestro, que no es el nacional, sino que es extranjero, es de otro país. Bien, la aplicación del derecho extranjero. Una vez que se ha determinado que en una relación jurídica de carácter relevante se puede aplicar el derecho de otro país, es decir, la norma jurídica de otro país, y substanciar un proceso judicial que se está llevando a nivel nacional, entonces habrá que ver cuál es la forma de aplicar ese derecho extranjero. Y existen dos formas. Una, a instancias o petición de las partes que intervienen en un proceso judicial, o la aplicación de oficio, es decir, por iniciativa del juez que está desarrollando el proceso, que está administrando, que está dirigiendo el proceso judicial. Entonces, vemos que hay dos formas de aplicar el derecho extranjero, de oficio y a petición de parte. Es diversa la norma respecto a la obligatoriedad o no de aplicar el derecho extranjero. Por ejemplo, el protocolo de Montevideo, aprobado como un instrumento complementario a los tratados de Montevideo, se refiere a la aplicación de oficio, es decir, dice que los jueces tienen la obligación de aplicar de oficio el derecho extranjero cuando de la relación jurídica que se trate, el propio juez ve que hay necesidad de aplicar el derecho extranjero. Lo normal es que que un juez aplique el derecho del país donde está ejerciendo jurisdicción, pero hay situaciones jurídicas de carácter relevante en las que podrá aplicarse las normas de otro país o reconocerse las normas de otro país para otorgar determinados derechos a las personas, ¿no? El derecho internacional privado, para nosotros, para Bolivia y para los países de la región latinoamericana, tenemos como instrumento judicial o como instrumento de derecho internacional privado vigente al Código de Bustamante, del cual vamos a ver, son parte muchos países de la región. Y por otra parte, tenemos también los tratados de Montevideo, aprobados en 1889, que Bolivia también ha ratificado y del cual forman parte Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay y Colombia. Bien. Fundamentos de la aplicación del derecho extranjero. El objeto del derecho internacional privado es solucionar el conflicto de leyes en aquellas relaciones jurídicas en las que existe un elemento extraño al derecho local. Pero
esta relación jurídica tiene que ser de carácter relevante y dicha solución será a través de una norma directa o de una norma indirecta. Si el derecho internacional privado estableciere que la norma extranjera es la más conveniente para solucionar una determinada relación jurídica, un proceso judicial, etcétera, sobre diferentes materias, particularmente aquellas que tienen que ver con el estado y capacidad de las personas, por ejemplo, mayoría de edad o cuestiones de derecho de familia, matrimonios, divorcios o sucesiones hereditarias, etcétera. Entonces, si el derecho internacional privado declara que la norma extranjera es la más competente para solucionar una relación jurídica en la que hay elementos extranjeros, el juez o elementos extraños al derecho local, más bien, el juez deberá aplicar esa norma extranjera, ya sea de oficio o a pedido de las partes, a petición de parte. Bien, el sistema de aplicación del derecho extranjero a instancias de parte, es decir, a solicitud de una de las partes que participan en la contienda judicial o en el litigio. Si bien los estados no están obligados a aplicar la ley extranjera para solucionar conflictos de leyes emergentes de relaciones jurídicas, es posible que el juez aplique de oficio, pero lo más factible es que sean las partes interesadas las que soliciten al juez la aplicación de la norma extranjera para la solución del conflicto en cuestión. La parte interesada, es decir, no siempre van a ser las dos partes, porque generalmente las partes confrontan en un litigio judicial, ¿no es cierto? Confrontan posiciones. Entonces, será una de las partes, la parte interesada, la que solicitará al juez la aplicación de la norma jurídica extranjera y para ese efecto justificará la aplicación de la norma jurídica extranjera, fundamentará el por qué pide la aplicación de esa norma, que puede estar respaldada eso por un tratado firmado por Bolivia, ya sea Código de Bustamante o Tratado de Montevideo, y para ese efecto acompañará el texto de la norma extranjera que solicita que se aplique. Y el texto de esa norma extranjera no puede ser cualquier versión de librería, no. Tiene que ser el texto del código, del artículo que pretende que se apruebe, que se aplique, debidamente legalizado por las autoridades del país donde ha sido aprobada esa ley, como del país donde se pretende ejecutar o hacer aplicar dicha norma jurídica. Entonces, estos textos tienen que estar debidamente legalizados, ¿no? Ustedes saben, yo me imagino, y está en el último curso, que en derecho procesal han aprendido, por ejemplo, el tema de la ejecución de sentencias extranjeras, o el tema de los exhortos suplicatorios, o el tema de la cooperación judicial. Entonces, para esos efectos, siempre que se utilice un documento emitido en un país, se lo debe hacer debidamente legalizado para que sea reconocido como tal en otro país.
no puede ser que si se está litigando en Bolivia y una de las partes pide, por ejemplo, la aplicación de la norma argentina sobre sucesión hereditaria, y para ese efecto, esa persona, esa parte litigante, tiene que hacerle conocer al juez, presentarle al juez, acompañar con un memorial el Código Civil argentino debidamente legalizado, o el artículo que pretende que se reconozca debidamente legalizado por las instancias correspondientes de la Argentina, y la firma de las instancias correspondientes de la Argentina van a ser refrendadas por la Cancillería argentina, y esas firmas van a ser reconocidas por la Cancillería boliviana, y de ese modo van a llegar a tener, van a constituir un documento utilizable en materia judicial o para los fines que correspondan. Entonces, también estarán debidamente legalizadas las firmas por las autoridades del país en las que se desea aplicar la norma. Solo así el juez podrá considerar y aplicar la norma extranjera para solucionar el conflicto legal que esté bajo su jurisdicción y competencia. Bien. Respecto a los sistemas de aplicación de la norma extranjera, aquí podemos mencionar la teoría realista o vitalista, que reconoce al derecho extranjero como un hecho a probarse, a constatarse. Tiene su fundamento en la cortesía internacional, en la comitas gentium, que sostiene que el derecho extranjero se aplicará únicamente como un acto de cortesía o un favor, y no como una obligación jurídica. Esta teoría ha sido sostenida, como ya mencionamos al inicio de las clases, por la escuela holandesa y por la escuela norteamericana, aunque sus primeros exponentes surgen ya en la escuela francesa de la primera época. El sistema de aplicación de oficio, cuando un tratado internacional, sea de normas directas o indirectas, establezca que la solución para la relación jurídica debe resolverse aplicando la norma extranjera, o cuando del análisis del caso específico el juez determine que la ley aplicable debe ser la extranjera, el juez aplicará el derecho extranjero de oficio, sin esperar que las partes contendoras intervinientes en el proceso le soliciten, ¿no? O sea, aplicará de manera de manera espontánea, de oficio. Este sistema tiene su fundamento en la teoría de la comunidad jurídica de los estados, de Savigny, que tiene un carácter jurídico, como ya se mencionó, porque señala que la solución de una relación jurídica en la que existen elementos extranjeros se resolverá buscando siempre de que la norma, ya sea la nacional o la extranjera, se ajuste cómodamente a la naturaleza de la relación jurídica de que se trata, ¿no? Buscando el dominio del derecho conforme con la naturaleza propia y esencial del caso que se está dirimiendo, que se está litigando. Bien, son principios generales del derecho. Si en una determinada relación jurídica se debe aplicar el derecho extranjero, pero sin embargo esa norma extranjera puede ser extraña al derecho local o puede contravenir el orden público, entonces no se aplicará la norma extranjera, ¿no? El juez buscará
aplicar la norma material del foro, es decir, de su jurisdicción, o buscará la aplicación de principios generales del derecho para tratar de dar una solución más justa al litigio, al conflicto que se esté dirimiendo. Bien, no obstante que Bolivia ha suscrito varias normas de derecho internacional privado, ha ratificado el Código de Bustamante, ha ratificado los tratados de Montevideo, las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, varias de ellas, en realidad, y también en el marco del derecho de integración, Bolivia ha suscrito importantes instrumentos o tratados internacionales. La Constitución Política del Estado señala que las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas. En ese sentido, no es categórico, pero parecería que hace una abstracción de la posibilidad de la aplicación del derecho extranjero en la jurisdicción boliviana. Pero ya les digo, estamos obligados por tratados internacionales de derecho internacional privado a que el juez de la causa revise esa posibilidad frente a un conflicto que tenga elementos extraños al derecho local, pero además que sea de carácter relevante. No puede ser cualquier tema, porque imagínense que los jueces tengan que sustanciar sus procesos aplicando normas extranjeras. No, eso tiene que ser en situaciones relevantes en que el juez tome en cuenta lo que dice la norma extranjera. Bien, el protocolo adicional al Tratado de Montevideo de 1889, en su artículo 2, establece que las leyes de los estados contratantes, entre los cuales está Bolivia, serán aplicadas de oficio por el juez de la causa, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y puedan probar la existencia y contenido de la ley invocada. Es decir, el juez tiene la obligación de analizar la situación que tiene elementos extraños al derecho local y ver si es necesaria la aplicación de la norma extranjera. Lo propio respecto a los recursos, el protocolo adicional indica que todos los recursos contemplados por la ley de procedimientos del lugar del juicio serán también admitidos para los casos que decidan aplicando las leyes de cualquiera de los estados. Bien. La aplicación de oficio respecto... Perdón, un segundo. Este perrito está... Entonces, jóvenes, el tema de la aplicación del derecho extranjero no solamente lo contempla el Tratado de Montevideo, el protocolo del Tratado de Montevideo de 1889, sino también las conferencias interamericanas
y la doctrina en general se inclina de manera uniforme por la aplicación del derecho extranjero de oficio, es decir, que los jueces, al analizar un caso en el que existan elementos extraños al derecho local, elementos de extranjeros, que tendrá que ser un caso relevante, por ejemplo, una sucesión hereditaria, donde las partes presenten confrontación entre ellas sobre el derecho a participar de la sucesión o no, etcétera, como el caso Forgo, que voy a relatar posteriormente en el tema del reenvío, donde ustedes van a ver un caso específico de conflicto para un juez en la aplicación del derecho extranjero. Entonces, solamente cuando ese caso sea relevante, el juez podrá analizar la pertinencia o no de la aplicación del derecho extranjero. Si tienen alguna consulta, por favor, estoy atenta a las preguntas que quieran realizar. No se olviden que ya he puesto la fecha para el primer parcial, que va a ser el 16 de agosto, el primer examen parcial, porque son 8 temas los que hacen a la primera parte de la materia. La segunda parte, vuelvo a insistir en que pueden ustedes conformar grupos para exponer cada uno de los temas de la segunda parte y que esa nota de la exposición sirva para calificar el segundo parcial. Sí, adelante, Ricardo. Gracias, doctora. Buenas tardes. Una consulta sobre, más que todo una duda, todavía me queda. ¿Podría repetir la diferencia entre derecho internacional y derecho extranjero, por favor? Entre esos dos. Claro. Gracias. Bueno, cuando hablamos de derecho extranjero, hablamos de derecho nacional. El derecho nacional, en nuestro caso, el sistema jurídico boliviano, que está conformado por la Constitución Política del Estado y todos los códigos, las leyes especiales, las resoluciones, todo lo que hace al sistema normativo, a la estructura normativa boliviana. Cuando hablamos de el ordenamiento jurídico de otro país, nos referimos al derecho extranjero. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico del Perú, que dice el Código Civil peruano, para nosotros es derecho extranjero. A ello denominamos derecho extranjero, a los ordenamientos jurídicos de otros países, de cada uno de los otros países, al ordenamiento jurídico que no sea nacional. Pero el derecho internacional es diferente, está conformado por las normas internacionales que son comunes para todos los estados que hubiesen ratificado un tratado. Por ejemplo, norma internacional para nosotros es la Carta de las Naciones Unidas, es la Convención contra el Genocidio, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la Carta de la OEA, son las convenciones de protección al medio ambiente, es decir, hay muchísima norma jurídica internacional. Esa norma jurídica es común para los estados y está constituida por tratados internacionales. Es la norma positiva internacional. Y la norma extranjera, vuelvo a repetir, es el ordenamiento jurídico de otro país, exclusivamente de otro país. Puede ser del país A, del B, del C, del X, del Z, de cualquiera. Que no sea nacional, que no sea nuestro, que no sea boliviano, es extranjero, que no es obligatorio para nosotros,
es norma extranjera. En cambio, el derecho internacional es común para un grupo de países y obligatorio para ese grupo de países que lo ha reconocido como tal. Está bien, doctora. También se puede decir que el derecho internacional se presenta cuando en el momento de su aplicación o no, doctor. El derecho internacional existe, es un ordenamiento jurídico que tiene un amplio ámbito material. Amplio ámbito material quiere decir que el derecho internacional regula muchísimas materias, regula los derechos humanos, regula el medio ambiente, regula temas de salud, temas de educación, temas laborales. El derecho internacional está en todas las áreas del quehacer humano. Entonces, existe, no es que aparece cuando lo precisamos, no. Esa norma es norma positiva, norma escrita. ¿Cuáles son? Son los tratados. Y la norma no escrita es la costumbre internacional, que es la norma consuetudinaria internacional, pero que también es obligatoria para los estados. O sea, el derecho internacional está constituido por los tratados internacionales, es la norma más importante del derecho internacional. Está bien, doctora, gracias por la aclaración. Gracias. No, pues a la orden. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay ninguna consulta, jóvenes, vuelvo a insistir, organícense en grupos y le voy a pedir al ayudante de mis materias, al compañero Cristian, que se ponga en contacto con ustedes porque él me está colaborando en la conformación de los grupos de exposición. Los otros dos paralelos ya han conformado sus grupos y bueno, esa exposición vale para notas del segundo parcial. Y para ver los temas que van a trabajar, ustedes simplemente tienen que ver el sílabo de la materia que está colgado en el chat. Bien, dicho esto, entonces vamos a dejar el tema 5, que es el tema del reenvío, para la siguiente clase. Para mañana empezamos el tema del reenvío. Muy bien. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vemos mañana, estimados jóvenes. Muchas gracias, doctora. Hasta el día de mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Chao, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Chao, chao.
Gracias.